ha hecho la fortuna de un hombre, decidiendo el curso de su vida. Ralph Waldo Emerson. Buenas noches, mi nombre es Lady Morales. Tema: estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y la literatura. Esta presentación detallada una estrategia didáctica integral para la enseñanza de la lengua y la literatura, enfocándose en el desarrollo de habilidades interpretativas lingüísticas fundamentales. Exploramos el marco teórico, la planificación y las etapas claves de la lectura y escritura. Enfoque. En cuanto a la escucha, a la habla y lectura de versiones de género, resalta la importancia de desarrollar habilidades interpretativas en los estudiantes para comprender los diferentes estilos y formas de expresión literaria. Se considera que, tanto al escuchar como al leer, el individuo debe interpretar activamente el contexto, reconociendo sus características formales, su estructura y los recursos estílicos empleados. En este proceso es crucial no solo codificar la información, no solo codificar la información. De este modo se fomenta la capacidad de apreciar las distintas voces, temas y contextos presentes en la literatura, lo que enriquece la experiencia estética y crítica del lector. El aprendizaje de la literatura El aprendizaje de la literatura se convierte así en el ejercicio reflexivo que permite la conexión de los textos con la realidad cultural, histórica, social de cada momento. En este enfoque se enfoca en la idea de los géneros literarios. No deben ser vistos de manera aislada, sino que a su estilo debe incluir una comprensión de sus características propias, pero también de sus interacciones con otros géneros y disciplinas. Las habilidades lingüísticas fundamentales son escucha, habla, leer y escribir. Cada una de estas competencias es esencial para el desarrollo de la lengua, tanto en su aspecto práctico como en su aspecto en comprensión teórica. Aunque cada habilidad lingüística tiene una particularidad, todas están interconectadas. El escuchar puede influir cómo hablamos, la lectura mejora nuestra capacidad de escribir y las habilidades productivas respectivas se alimentan mutuamente en el desarrollo del lenguaje. En conclusión, la comprensión del lenguaje, ya sea a través de escucha, del habla, de leer o escribir, son habilidades que dependen tanto de la memoria y el procesamiento cognitivo como las interacciones sociales y la comprensión textual. Planificación microcurricular. Grado tercero, asignatura, lengua y literatura. Tema de la estrategia, lectura del cuento Camilla la llama preguntona. Metodología del texto, texto narrativo, contexto o aula de clase, métodos, método de escritura y literatura. Objetivo de la unidad de aprendizaje. Apreciar el uso estético de la palabra a partir de la escucha, la lectura del texto literario para potenciar la imaginación y la curiosidad, la memoria y desarrollar preferencias en el gusto literario. Destrezas con criterios de desempeño. Escuchar y leer diversos géneros literarios, privilegiando contextos
textos ecuatorianos populares y de autor para potenciar la imaginación y la curiosidad de la memoria. Metodología. En metodología tenemos 3 etapas. Las etapas de la prelectura, de la lectura y de la proslectura. Perdón. En la lectura, tenemos la presentación del personaje, haciendo preguntas de ¿quién creen que es Camilia? ¿Qué podría significar la llama preguntona? Y así sucesivamente. En lectora, tenemos la lectura del cuento, sea grupal o individual. Claro está, con nuestra guía, potenciándose para aclarar palabras nuevas. Diálogos sobre el cuento y así. En la proslectura tenemos la reflexión grupal, que seguían con preguntas. ¿Qué aprendieron de Camille? ¿Está bien hacer preguntas? ¿Por qué está bien hacer preguntas? Y como último en esa actividad, pues tendremos un dibujo, tenemos Camilia y preguntas curiosas. Como último, escriban una oración con su dibujo que conocen. Y el con yo también soy curioso como Camilia. ¿Y por qué yo lo soy? Esto lo interpretaremos con un dibujito. Recursos. Tenemos texto sea impreso, cartulina, crayones, pizarra, lápices de colores, fichas de preguntas también tendremos. ¿Mm? Y pues cartulina, o si no hay cartulina, pues tendremos los papel periódico. Indicadores de evaluación. Escucha y lee diversos géneros literarios. Textos populares de actores ecuatorianos, como dice, para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria, de manera que desarrolle la preferencia en el gusto literario y que adquiera autonomía en la lectura. Técnica e instrumentos de evaluación. En la técnica tenemos la lista de cotejo, en los instrumentos tenemos participación oral. En la evaluación tenemos que exprese sus ideas con claridad y respeto. Y por último, dibujar un dibujo. Macrohabilidad, escuchar. Al escuchar el texto narrativo junto a los estudiantes, se fortalecen aspectos fundamentales en el desarrollo, como la creatividad, la socialización y la comprensión lectora, permitiendo también una conexión con su vida cotidiana y experiencia personal. Actividades sugeridas. Escuchar atentamente las acciones realizadas por cada personaje del cuento. Responder preguntas exploratorias guiadas sobre el cuento seleccionado, que fortalece la comprensión y la reflexión del contenido. Macrohabilidad de hablar. Los estudiantes utilizan la narración para cuentos como un recurso pedagógico muy valioso dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que ofrece un contexto significativo que capta atención y convierte el aprendizaje en una experiencia entretenida y atractiva. Actividades de sugerencia. Conversar sobre el cuento permitido que los niños y niñas investiguen acerca de su origen y de quién lo escribió. Analizar y comprender mensajes que permitan el cuento, que transmiten el cuento. Habilidades leer. Leer un texto narrativo tiene como objetivo principal contar una historia. Además, informar o entretener al lector, permitiéndole conectarse con diferentes situaciones y personajes. Este tipo de lectura ayuda a los estudiantes a comprender mejor el mundo que les rodea. Estimula su imaginación y les da herramientas para enfrentar y resolver conflictos de manera creativa. También es una base muy importante para el desarrollo intelectual.
y, y cognitivo, ya que fomenta la reflexión, la comprensión lectora y el pensamiento crítico. Actividades de sugerencia: leer el cuento, identificar el actor o también el año en que fue escrito, analizar las partes más relevantes del cuento desde el principio hasta el final. En grupo, ordenar acciones que ocurrieron en el cuento, en la historia, reconociendo la secuencia de los hechos. Habilidades de escribir. El estudiante desarrolla las habilidades de análisis de síntesis que ofrecerán en comprensión profunda los contenidos, permitiéndole formular y expresar sus ideas, opiniones o juicios críticos de manera fundamental. Actividades sugeridas: hacer dibujos del cuento para representar lo que más les gustó, lo que más le llamó la atención. Crear un mapa con palabras y emociones que aparezcan en el cuento, junto a su significado. Construcción textual. En construcción textual tenemos planeación, contextualización y redacción. En planeación se busca incentivar la motivación de los estudiantes hacia la escritura creativa, orientándolos en la elección de un tema. Bueno, se busca incentivar la motivación de los estudiantes hacia una escritura creativa, orientándoles a la elección de un tema que les permita desarrollar de forma colectiva en un texto narrativo. Como parte del proceso, se propondrán la formulación de preguntas a partir del cuento Camilia la llama preguntona, tales como: ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema central? ¿Qué tipo de texto es? Y así sucesivamente. Contextualización. En esta fase se emplearán una estrategia de evocación mediante preguntas orientadas a reconocer y reflexionar sobre la estructura narrativa del cuento. Se desarrollará una lista de personajes con el fin de definir el contexto, los hechos relevantes y las acciones que formarán parte de la historia. Asimismo, se elaborará un primer borrador que le permitirá organizar las ideas. Redacción. Es fundamental realizar múltiples